Atención. Lo que el Padre Pío reveló sobre el rosario podría cambiar por completo tu visión sobre esta oración. Durante años, muchos lo trataron como una simple costumbre religiosa, pero pocos saben lo que realmente ocurre al sostenerlo con fe. El santo afirmaba que cada cuenta tocada tenía un poder oculto, algo que muchos ignoran y que podría estar impidiendo innumerables bendiciones en sus vidas. Pero, ¿qué es exactamente lo que se manifiesta cuando alguien sostiene el rosario con devoción? La respuesta podría sorprenderte. Los testimonios de personas que comenzaron esta práctica y vieron cambios increíbles no dejan de aparecer. El Padre Pío decía que sostener el rosario era tocar el corazón de Dios, y que esta simple acción podía abrir puertas espirituales que habían estado cerradas durante años. Pero también advertía, hay un detalle que puede marcar la diferencia entre alcanzar esas gracias o quedarse en el mismo lugar. Y ese detalle podría estar pasando desapercibido en la vida de mucha gente. Si nunca has experimentado los efectos reales del rosario, o si ya lo has rezado y no notaste nada especial, quizás te esté faltando algo esencial. El Padre Pío no solo recomendaba esta oración, sino que la vivía como un secreto que pocos conocen. Y si aprendes a usarla de la forma correcta, podrías descubrir algo que jamás imaginaste. Pero antes de entender esta revelación, es necesario sumergirse en lo que hace que el rosario sea tan poderoso. El Padre Pío no solo recomendaba el rosario, lo sostenía como si fuera su propia armadura espiritual. Decía que cada cuenta deslizada entre los dedos era como un golpe certero contra las fuerzas del mal, un puente directo entre el corazón humano y Dios. Quienes han sostenido un rosario en momentos de desesperación conocen el poder inexplicable que esta oración lleva consigo. No era una simple costumbre para él, sino un secreto espiritual que pocos comprenden realmente. Rezar el rosario, según el Padre Pío, era más que una práctica religiosa, era un encuentro con lo divino. Insistía en que, al repetirlo con fe, el corazón se abría a gracias invisibles, transformando cada palabra en un vínculo poderoso con Dios. Muchos piensan que el rosario es solo una repetición de frases, pero quienes lo rezan a diario notan cambios que no pueden explicarse solo con la lógica. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a probar este poder por sí mismo? Hay testimonios de personas que enfrentaron desafíos imposibles, al sostener el rosario, encontraron una fuerza que jamás imaginaron tener. La propia vida del Padre Pío era un testimonio de este misterio. Decía que un rosario en las manos era un demonio alejado, un milagro en camino. Y la verdad es que, a lo largo de la historia, innumerables testimonios confirman esta afirmación. Pero, ¿por qué esta oración tiene un impacto tan profundo? Mucha gente mira el rosario y piensa, esto es solo una secuencia de oraciones repetitivas. Pero quienes se han sumergido en esta práctica saben que hay algo mucho más grande escondido detrás de las palabras. El rosario no es solo una oración, sino un camino de transformación espiritual, donde cada Ave María conduce el alma a un estado de entrega e intimidad con Dios. El Padre Pío enseñaba que quien reza el rosario con el corazón abierto nunca sale de la oración de la misma forma en que entró. El secreto está en darse cuenta de que esta oración es más que un rito, es un diálogo vivo con Dios. Cada misterio meditado lleva al fiel a revivir momentos clave de la vida de Jesucristo, acercándolo a la esencia del Evangelio. Cuando alguien se dedica verdaderamente al rosario, comienza a notar cambios sutiles en su día a día, la paciencia aumenta, la paz interior se fortalece y los desafíos ya no parecen tan abrumadores. Y la ciencia ya confirma que la oración tiene efectos positivos en el cerebro, reduciendo el estrés y promoviendo el bienestar. Ahora, imagina cómo sería tu vida si, en lugar de cargar solo preocupaciones en la mente, llevaras un rosario en la mano. Hay una razón por la que los grandes santos recomiendan esta práctica, no se trata de superstición, sino de una herramienta real de transformación. Y ahí es donde radica la diferencia entre simplemente recitar palabras y entender realmente el significado profundo de esta conexión. Pero, ¿basta con repetir las oraciones o hay algo más que hace que el rosario sea tan poderoso? Muchos creen que basta con recitar las palabras del rosario para que algo ocurra.
Pero el Padre Pío siempre insistía, lo que realmente mueve el corazón de Dios no es la cantidad de oraciones, sino la sinceridad con que se hacen. No sirve de nada repetir las Avemarías mecánicamente, sin dejar que cada palabra penetre en el alma. El rosario no es un mantra vacío, sino una invitación a la entrega total, un llamado a dejar de lado las distracciones y sumergirse en la presencia divina. Imagina a alguien que enciende una vela, pero se olvida de mirar la luz. Así son aquellos que rezan sin una intención verdadera. La oración del rosario debe ser como una conversación íntima con Dios y María, un momento en el que te presentas ante ellos no como alguien que solo pide, sino como quien confía y se abandona a la voluntad divina. El Padre Pío decía que, cuando la oración viene del corazón, tiene el poder de abrir puertas que parecían cerradas. ¿Quién nunca ha experimentado esto? Quizás aún no se ha permitido orar de verdad. ¿Y qué significa orar de verdad? Significa transformar cada cuenta del rosario en una entrega consciente, permitiendo que Dios actúe donde las manos humanas ya no alcanzan. Hay historias de personas que, al rezar con fe, vieron cambios inesperados en sus vidas. Algunas recibieron respuestas inmediatas, otras notaron que la propia oración las transformaba por dentro. Pero si la entrega es esencial, ¿cuál es el papel de María en este camino? Mucha gente ve a María solo como una figura histórica, pero quienes experimentan su intercesión entienden que ella es mucho más que eso. El Padre Pío siempre decía que Nuestra Señora no es solo una madre amorosa, sino un puente seguro hacia Dios. Al sostener el rosario, es como si el fiel entregara sus preocupaciones directamente en las manos de María, confiando en que cada Ave María es una petición llevada al corazón de Cristo. Y quienes han recurrido a María con fe saben que sus respuestas suelen llegar de formas inesperadas. La Biblia nos muestra que María estuvo presente en los momentos más decisivos de la vida de Jesús, desde la Anunciación hasta la cruz. Y si incluso Cristo, en la hora de su mayor sufrimiento, confió a su madre a los cuidados de la humanidad, ¿por qué no haríamos lo mismo? Los santos afirman que no hay oración dirigida a María que quede sin respuesta. Ella intercede, guía y consuela. ¿Cuántas personas, ante dificultades imposibles, encontraron solución después de recurrir a ella? El poder de la intercesión mariana no está solo en palabras bonitas, sino en testimonios reales. María no sustituye a Dios, pero nos enseña a llegar a Él de la manera más rápida y segura. El propio Padre Pío decía que ella jamás abandona a quienes sostienen el rosario con fe. Y quizás por eso muchos fieles relatan una paz inexplicable al rezarlo. Pero si el rosario trae esta conexión tan fuerte con Dios, ¿sus beneficios se limitan solo a la vida espiritual? Poca gente lo imagina, pero la oración del rosario tiene un impacto directo en la mente y el corazón. El Padre Pío decía que quien reza con fe recibe no solo gracias espirituales, sino también una paz que el mundo no puede dar. Estudios modernos confirman que la repetición rítmica de las oraciones ayuda a reducir la ansiedad, bajar los niveles de estrés e incluso mejorar la calidad del sueño. No es coincidencia que tantas personas encuentren serenidad en las cuentas del rosario en momentos de angustia. La práctica constante de esta devoción fortalece la resiliencia emocional. Quien reza el rosario todos los días nota que su paciencia aumenta, su visión de los problemas cambia y su fuerza para enfrentar desafíos crece. Es como si, poco a poco, el alma fuera entrenándose para confiar más y temer menos. Muchos testifican que, al convertir esta oración en un hábito, dejaron atrás miedos e inseguridades que antes parecían insuperables. No es solo una cuestión de fe, es un cambio profundo en la forma en que el cerebro maneja las dificultades de la vida. Y si el rosario tiene este poder sobre la mente y el corazón, ¿qué podría hacer en la vida de quien se entrega a él por completo? Hay testimonios de personas que, tras años de sufrimiento, encontraron cura interior simplemente sosteniendo las cuentas y rezando con constancia. Pero, ¿esto va más allá de la experiencia individual? ¿Qué ocurre cuando esta oración se hace con muchas voces al mismo tiempo? Si alguien aún duda del poder del rosario, basta con mirar los innumerables testimonios que surgen a lo largo de la historia. El Padre Pío decía que esta oración era como un arma invisible contra el mal y a favor de las bendiciones.
Hay relatos de personas que fueron curadas de enfermedades incurables, familias restauradas después de años de conflictos y jóvenes que reencontraron el camino de la fe tras sostener el rosario con devoción. No son historias lejanas, son hechos vividos por quienes confiaron en la fuerza de esta oración. Un ejemplo impactante es el de un hombre que, tras perderlo todo, encontró en el rosario la única ancla que le quedaba. Al principio, rezaba sin esperanza, sin entender por qué insistía. Pero, con el tiempo, notó que su mente comenzó a calmarse, su fuerza volvió, de manera inesperada, se abrieron puertas. Reconstruyó su vida, atribuyendo cada logro a la fidelidad en la oración. Casos como este no son raros. Muchos afirman que, al sostener las cuentas del rosario, sintieron una paz inexplicable y vieron cambios que parecían imposibles. El rosario no es una fórmula mágica, sino un camino de transformación. Cuando se reza con fe, moldea no solo los acontecimientos externos, sino principalmente el alma de quien ora. Y si tantas personas ya han experimentado este cambio, ¿habrá algo en la propia historia del rosario que explique tanta fuerza espiritual? El rosario no surgió de la nada, tiene raíces profundas en la tradición cristiana y en la búsqueda de los fieles por una conexión más íntima con Dios. Desde los tiempos de los monjes cristianos, que usaban piedritas para contar sus oraciones, hasta su popularización por la Iglesia católica, esta devoción ha atravesado siglos transformando vidas. Fue Santo Domingo de Guzmán quien, según la tradición, recibió el rosario de las manos de la propia Virgen María, como un regalo para la humanidad. Desde entonces, esta práctica se ha extendido por el mundo como una herramienta poderosa de evangelización y santificación. Pero, ¿qué hace del rosario algo tan especial? No es solo un conjunto de oraciones, sino un viaje espiritual que lleva a quien reza a contemplar los misterios de la vida de Cristo. Con cada Ave María, el alma se eleva, y al meditar sobre los misterios, la mente se abre a verdades profundas. No es casualidad que grandes santos siempre hayan sido devotos de esta oración. El Padre Pío, por ejemplo, rezaba innumerables rosarios al día y atribuía a esta práctica muchos de los milagros que presenció en su vida. Si el rosario ha logrado atravesar siglos, resistiendo al tiempo y a los cambios culturales, es porque su eficacia es real. No es una reliquia del pasado, sino un camino vivo de fe que sigue transformando corazones hoy. Y si a lo largo de la historia esta oración ya ha cambiado tantas vidas individualmente, ¿imaginas el impacto cuando se reza en comunidad, uniendo voces e intenciones? Rezar solo ya tiene un poder inmenso, pero cuando varias voces se unen con un mismo propósito, ocurre algo aún más grandioso. El Padre Pío enseñaba que el rosario, cuando se reza en comunidad, crea una fortaleza espiritual capaz de disipar males invisibles y traer gracias inesperadas. No es coincidencia que muchas batallas espirituales hayan sido ganadas mediante esta práctica colectiva. ¿Cuántas veces se ha oído hablar de ciudades protegidas de tragedias o de familias restauradas después de unirse para rezar? La oración en grupo tiene un efecto transformador, pues fortalece la fe individual y crea un vínculo poderoso entre los participantes. En tiempos de crisis, cuando el desánimo golpea y la oración en solitario parece no surtir efecto, estar rodeado de otras personas que comparten la misma devoción marca toda la diferencia. Ya se ha comprobado que la espiritualidad vivida en comunidad aumenta la resiliencia emocional y la esperanza, haciendo más ligero el peso de las dificultades de la vida. El rosario colectivo, entonces, se convierte en un verdadero escudo contra la desesperanza. Y si tantas gracias se alcanzan con la oración comunitaria, ¿por qué muchas familias e iglesias no hacen de esta práctica un hábito? Tal vez porque falte la conciencia de que el rosario no es solo una devoción personal, sino un legado que necesita ser transmitido. Y si este legado no se cultiva, ¿cómo podrán las próximas generaciones experimentar esa misma fuerza espiritual? El mundo moderno está lleno de distracciones que alejan a los jóvenes de la fe, pero el rosario puede ser un camino para reconectarlos con Dios. El Padre Pío decía que esta oración era una escuela espiritual, capaz de formar almas firmes y preparadas para los desafíos de la vida. Sin embargo, si nadie enseña a los jóvenes a rezar, ¿cómo podrán descubrir este tesoro? Si no se transmite de generación en generación,
el rosario corre el riesgo de ser olvidado, dejando un vacío donde debería haber fuerza espiritual. Muchos creen que los jóvenes no se interesan por esta práctica, pero basta ver cuántos testimonios existen de adolescentes y adultos que, al descubrir el rosario, encontraron sentido para sus vidas. No necesita ser impuesto como una obligación, sino presentado como un refugio en medio del caos del mundo. Grupos de oración, desafíos entre amigos e incluso aplicativos que enseñan a rezar son formas efectivas de hacer esta devoción accesible y atractiva para la nueva generación. Si los santos confiaron en el rosario para superar momentos difíciles, ¿por qué los jóvenes de hoy no harían lo mismo? Pero para que esto ocurra, es necesario que alguien los guíe, mostrándoles no solo cómo rezarlo, sino lo que puede transformar en sus vidas. Y quienes perseveran en esta oración pronto se dan cuenta de que el rosario no es solo una práctica ocasional, sino un viaje continuo de crecimiento espiritual. Rezar el rosario no es solo un hábito, es un camino de maduración en la fe. El Padre Pío siempre enfatizaba que esta oración diaria moldea el corazón y la mente, conduciendo al fiel a un nivel más profundo de espiritualidad. Al principio, puede parecer solo una repetición de palabras, pero con el tiempo, cada Ave María se convierte en un paso hacia una vida más alineada con Dios. Y quienes perseveran descubren que el rosario no es un fin en sí mismo, sino un proceso continuo de transformación. Quienes mantienen esta práctica notan cambios que van mucho más allá del momento de la oración. Las preocupaciones que antes dominaban sus pensamientos comienzan a perder fuerza, la paciencia se fortalece y las respuestas que parecían lejanas empiezan a surgir. Es como si el rosario reestructurara la forma de enfrentar la vida, haciendo que el alma sea más serena y confiada. Por eso tantos santos nunca abandonaron esta devoción. Para ellos, el rosario era el secreto para mantenerse firmes, incluso ante las mayores pruebas. Pero, si esta oración tiene un impacto tan profundo, ¿por qué no todos la practican con regularidad? Tal vez porque muchos aún no han experimentado sus frutos o creen que es algo difícil de mantener en la rutina. Sin embargo, quienes dan ese paso y deciden integrar el rosario a su vida diaria pronto notan que se convierte en una fuente inagotable de paz y fuerza. Pero, para que esta transformación ocurra, es necesario dar el primer paso y comprometerse con esta práctica. El rosario está al alcance de todos, pero pocos lo sostienen con la decisión de transformar sus vidas. El Padre Pío repetía sin cesar que esta oración era un escudo contra el mal y una llave para las gracias de Dios. Quien desea una fe más firme, una paz más profunda y una vida más alineada con los propósitos divinos no puede ignorar esta devoción. Y lo mejor es que no hace falta esperar un momento perfecto para comenzar. Basta decidir, tomar el rosario y rezar, incluso si al principio parece difícil o sin sentido. Muchos comienzan esta práctica sin sentir nada extraordinario, pero con el tiempo notan cambios sutiles y profundos. La ansiedad da paso a la confianza, los desafíos ya no parecen tan aterradores y la presencia de Dios se vuelve algo real y constante. No importa si la oración se hace solo o en grupo, lo importante es la persistencia. La gran pregunta es, ¿quién está dispuesto a probar este camino y ver, con sus propios ojos, las transformaciones que puede traer? Entonces, ¿por qué seguir postergándolo? Si tantos santos, incluido el Padre Pío, confiaron en el rosario para superar las dificultades, ¿qué impide a alguien seguir su ejemplo? La invitación está hecha. Comienza hoy, experimenta esta devoción y comprueba por ti mismo lo que puede suceder. Y si ya tienes este hábito, compártelo con otras personas, porque un rosario rezado puede cambiar una vida, pero un rosario enseñado puede cambiar generaciones enteras. Muchos desconocen el rosario como un escudo espiritual, pero el Padre Pío advertía, esta oración no solo acerca a Dios, sino que también aleja las fuerzas que intentan desviar a los fieles del camino de la verdad. Decía que cada Ave María era como un golpe contra el mal, pues cuando un cristiano sostiene el rosario con fe, no está solo rezando, está entrando en una batalla espiritual. No es casualidad que grandes santos llamaran a esta oración un arma poderosa. Existen innumerables testimonios de personas que, al hacer del rosario un hábito, sintieron cambios significativos a su alrededor, angustias inexplicables desaparecieron,
pesadillas constantes cesaron y un sentimiento de paz invadió sus hogares. Esto ocurre porque la oración fervorosa no solo fortalece a quien reza, sino que también sella el ambiente con la presencia divina. La Biblia ya muestra cómo la oración puede derrotar fuerzas invisibles, y el rosario, como una oración completa, se convierte en un verdadero muro de protección para quienes lo utilizan con fe. Pero si el rosario tiene este poder, ¿por qué tantos lo dejan de lado? Tal vez porque la distracción sea la principal estrategia para impedir que los fieles se armen espiritualmente. Sin embargo, quienes toman conciencia de la fuerza de esta oración comienzan a ver cambios no solo en sus vidas, sino también en las de quienes los rodean. Pero, además de la protección contra el mal, ¿puede el rosario influir directamente en la vida material de quien lo practica? Mucha gente cree que la oración se limita a la vida espiritual, pero el Padre Pío enseñaba que el rosario también abre puertas en el mundo material. Esto no significa que sea una fórmula mágica para riquezas o conquistas, sino un medio para alinear la vida personal, profesional y financiera con la voluntad de Dios. Quien reza con fe nota que las decisiones difíciles se vuelven más claras, surgen oportunidades inesperadas y problemas aparentemente sin solución encuentran un desenlace sorprendente. Muchos testifican que, al dedicarse al rosario, vieron cambios en sus familias, en el trabajo e incluso en su salud. Esto ocurre porque esta oración trae orden al alma, y una mente en paz puede tomar decisiones más sabias. Además, el propio Cristo prometió: buscad primero el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Mt 6,33. Cuando alguien pone la espiritualidad en primer lugar, todo lo demás comienza a encajar. Entonces, si el rosario tiene el poder de fortalecer el espíritu e influir incluso en los aspectos materiales de la vida, ¿qué impide a tantas personas hacer de esta práctica una prioridad? Tal vez sea la falta de comprensión de cuánto puede transformar la realidad. Pero quienes ya han experimentado sus efectos saben que, cuando se sostiene un rosario con fe, siempre ocurre algo extraordinario. Ahora que conoces el verdadero poder del rosario, la pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? ¿Lo guardarás como una simple curiosidad o lo pondrás en práctica para transformar tu vida? El Padre Pío enseñaba que no basta con saber, es necesario actuar. Y si hay algo que la historia ya ha demostrado, es que quienes sostienen el rosario con fe jamás permanecen igual. Si ya rezas el rosario, ¿por qué no dar un paso más y convertirlo en un compromiso inquebrantable? Si aún no tienes este hábito, ¿por qué no comenzar ahora mismo? Solo tienes que dar el primer paso y permitir que esta oración comience a actuar en tu vida. Y recuerda, cada Ave María rezada con el corazón puede ser la clave para un cambio que ni siquiera imaginas. ¿Estás listo para experimentarlo por ti mismo? Si este contenido ha tenido sentido para ti, no dejes que este viaje se detenga aquí. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañándonos en nuevos enseñamientos que pueden fortalecer aún más tu fe. El rosario es solo el comienzo, hay mucho más esperándote.